Buenas tardes a todos. Invitamos a tomar asiento a las personas que aún están de pie. La Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, en asocio con la Cámara Colombiana del Libro y el patrocinio de Ecopetrol, les da la bienvenida al quinto Encuentro Internacional de Periodismo titulado El Periodismo Colombiano en el Mundo, homenaje al talento, en el marco de la 26ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, Ecopetrol. En su quinta versión, el Encuentro Internacional de Periodismo quiere rendir un homenaje y hacer una reflexión sobre decenas de periodistas colombianos que trabajan para medios internacionales. El periodismo colombiano ha sido uno de los protagonistas en el mundo entero, debido a su lucha en contra de la corrupción y la búsqueda de una verdad en una realidad turbulenta. Por su rigor y profesionalismo, muchos colombianos han ocupado y ocupan en la actualidad altos cargos en redacciones de medios de todo el mundo. Este es un homenaje a ellos. Saludamos a los estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia e igualmente saludamos a los docentes de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana, Universidad del Rosario, Universidad Politécnico Gran Colombiano, Universidad Abierta y a Distancia, Universidad Santo Tomás, Universidad Sergio Arboleda. Antes de dar inicio a la conferencia inaugural, les recordamos nuestra agenda en el día de hoy en este mismo auditorio. A las 3:30 de la tarde nos acompañará Ángela Patricia Yaniot, periodista de CNN en español, y Clara Elvira Ospina, directora de América TV en Perú, quienes hablarán de cómo hacer televisión en el mundo con la moderación de Jorge Consuegra, periodista y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Externado. Y a las 6 de la tarde, en este mismo recinto, tendremos a Gerardo Reyes, Premio Pulitzer de Colombia en 1999, por la serie Diddy Votes, The Race for Miami Mayor, en conversación con Norbey Quevedo, director de la Unidad Investigativa del Espectador, sobre la investigación periodística. Comenzamos entonces la conferencia inaugural titulada El oficio de un periodista comprometido. Nos acompaña el periodista alemán Günter Wallraff, escritor de literatura documental y crítico feroz del estado de las cosas en su país natal. Wallraff es catalogado por muchos como el periodista de inmersión vivo más importante del mundo. Es defensor de los derechos humanos y se convirtió en inmigrante turco para experimentar la cruel realidad de los extranjeros en su país. Infiltrado en el diario sensacionalista Bild, se convirtió en Hans Hesser para producir una aterradora radiografía de la prensa roja. Ha escrito varios libros, como por ejemplo, Con los perdedores del mejor de los mundos y El periodista indeseable, entre otros. Günter Wallraff estará en conversación con Juan David Correa, coordinador cultural de la feria, y con Jordan Moritz, periodista y politólogo alemán. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. En nombre de la Cámara Colombiana del Libro, de Corferias y de Ecopetrol, patrocinador de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, les doy la bienvenida. Es muy emocionante ver este auditorio lleno de estudiantes. Tengo el placer de estar con uno de los escritores de literatura de la realidad que más admiro. Es extraña la vida. Hace 15 años, cuando yo era un estudiante de literatura, en una tarde de domingo como la de ayer, compré un libro llamado Cabeza de Turco. Y recuerdo que esa noche no pude parar de leer. Hoy, mucho tiempo después, está con nosotros el señor Günter Wallraff y yo me siento emocionado. Gracias por estar acá. Periodista legendario, ¿acaso uno de los padres del periodismo de suplantación? Wallraff ha sido objetor de conciencia y acusado de personalidad anormal por el ejército de su país. Su obra comenzó en los años 60 publicando en el periódico sindical Metal reportajes de denuncia industrial y sobre el mundo del trabajo. Ha sido indigente, turco por años, reportero de revistas de farándula, repartidor de correo y un sinnúmero de oficios que ha realizado para desvelar la realidad.
Una de sus frases es: para conocer la realidad, a veces hay que disfrazarse. Una vez más, gracias al señor Wallraff y a Jürgen Moritz por viajar hasta Colombia. Quisiera comenzar, señor Wallraff, preguntándole por su experiencia como objetor de conciencia. ¿Por qué desde muy joven usted decidió oponerse y resistirse al orden establecido en su país? El comienzo de mi trabajo era, yo antes era lírico, experimental, poeta, también como pintor. Max Ernst me dio ánimos para seguir pintando. Y después entré por objeciones de conciencia, no quise hacer el servicio militar, pero sin embargo yo no quería tomar un arma en la mano, estuve 10 días enclaustrado y después realmente unos generales que todavía provenían del nazi, de la época de los nazis, y ahí es donde me di cuenta. Heinrich Böll es el que me dio ánimos para seguir escribiendo, porque eso fue lo primero que escribí y de publicar eso. Existía un periódico donde lo podía hacer, pero obviamente el ejército hizo todo para no prohibirme en sacar ese texto, es decir, las publicaciones, y por lo tanto me llevaron a una clínica psiquiátrica. Entonces él dijo: no, yo quiero seguir haciendo esto y yo quiero que todo se publique. Después de eso llegué pues a la clínica psiquiátrica del ejército alemán y después tuve un título de honor, porque se llamaba que tenía una personalidad anormal, es decir, no es apto ni para la guerra ni para la paz. Y eso fue realmente el comienzo. Hoy realmente me parece que es el gran premio lo que me dio el ejército. Mientras tanto ya realmente ha cambiado mucho, ya no es tan radical de derecha el ejército, es mucho más democrática, y también ellos este escándalo y otros escándalos lo publicaron. Entonces existe un museo antiguerra. Es decir, mi llevada pues a la clínica psiquiátrica fue muy importante, porque como dentro de una democracia las personas que critican también no son aceptados. Hoy realmente al Ejército Nacional estoy agradecido, porque hubiera seguido escribiendo el diario, porque realmente me parezco como el loco, porque se siente loco entre todos los normales. Así era como yo me sentía en ese momento. Y después volví a hacer todo mi trabajo como lo hacía, vendiendo libros en una librería. Y después fui a Escandinavia. Y después, años después, trabajé en fábricas, ahí justamente donde mi papá perdió su salud, porque pues trabajaba en unos sitios donde pues realmente fue muy afectado en sus pulmones. Gracias. Se me ocurre preguntarle, porque estamos ante muchos estudiantes de periodismo, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Por qué se le ocurrió que podía denunciar la realidad? Usted empieza a trabajar en fábricas como Thyssen o Siemens para denunciar la crueldad del trabajo. ¿Cómo es que se le ocurre a usted infiltrarse o disfrazarse para denunciar la brutalidad del trabajo en Occidente? Nun, es war eine Suche nach Zugehörigkeit. Es war der Versuch, mich den Menschen zugehörig zu fühlen, die nicht zu sagen haben, obwohl sie viel zu sagen hätten. Ich habe mir eigentlich dadurch mein Thema... No, nunca estudié periodismo. Mis universidades fueron los asilos de sin techo, las fábricas y todas esas historias de sufrimiento de las personas que no estaban siendo tratados justamente. Muy prontamente también vi que cómo me escribían. Claro que también tuve procesos, porque había grandes industrias que estaban intentando prohibir estos informes periodísticos.
y muy pronto también llegaban en las empresas porque ya no era desconocido, entonces en las grandes industrias existía como ese Wanted del Western, es decir, que donde lo estaban buscando, y por lo tanto él tenía que empezar a cambiarme mi apariencia externa. Y por eso pues se convirtió en mi metodología. Realmente era una situación de defensa, es decir, no pude trabajar de manera directa y por lo tanto pues tenía que hacerlo de otra manera. Y así se desarrolló durante los años siguientes. ¿Y había algún modelo, había alguien que usted hubiera visto, leído, que hubiera hecho este trabajo, o simplemente dijo, bueno, para denunciar esto tengo que convertirme en otro? Zu verkleiden. Tengo que decir que hasta entonces no tuve como personas en quienes podía yo ver, sobre todo si lo había en la literatura. Tuve un profesor de alemán que era antimilitar y era muy crítico socialmente. Él trajo a estos escritores, me los acercó, que yo realmente los sentí: Heinrich Böll, Brecht, Tucholsky, Grafen, Werthhafen, que también de pronto aquí es muy conocido, que ha vivido en México. Eran orientaciones de estos escritores, pero mis ideales los conocí como más, cuando unos más inteligentes comenzaron a compararme con ellos. Egon Kirsch, no lo conocía. Después de la guerra, pues no se volvió a ser publicado porque era de aquellos que estuvieron prohibidos en la época de nazi. Yo realmente pues vivía en la Alemania democrática, pues era difícil para mí conseguir los libros. Pero también cómo me era distinto yo a ellos. Era suficiente vivir en un asilo pues, sin techo para saber. Yo viví realmente semanas, meses, para yo después permitirme poder escribir. Eso era obviamente distinto a los demás. Después también vi que otros descubrieron en los estados, en Nellie Bly, pues que también ya estaba haciendo a finales del siglo XIX bajo otra identidad, que vivía en asilos, también en cárceles y también en una casa psiquiátrica como paciente. Ya en esa época yo también había tenido mi experiencia pues de la clínica psiquiátrica, porque allá me mandó el ejército. También como alcohólico lo volví a hacer. Y después me di cuenta más tarde que ya existió una reportera que ya lo había hecho. Es decir, no soy el único, y también tengo pues otros en otros países que pues lo hacen como yo. En Italia, por ejemplo, Patricio Catti es uno joven, que ha leído traducciones en editoriales y dijo, yo también quiero hacer eso. Y entonces acompañó a personas que han salido a Lampedusa, realmente todas las condiciones terribles que encontró de estos fugitivos de África. Y que también hoy en día para mí se ha volteado las cosas, porque también para mí ellos son alguien, para una referencia para mí. Entonces eso sucede, ¿no? Que uno se vuelve a reorientar con estas personas que inicialmente se orientaron conmigo. Le quisiera preguntar ahora, aunque no lo habíamos conversado antes en el libreto, pero escuchándolo hablar de Heinrich Böll, que es un novelista que yo admiro profundamente. A todos los que están aquí los invito a que lean Opiniones de un payaso, que es un gran libro. ¿Cómo influyó en usted la literatura, antes de que pasemos a hablar de sus diversos oficios? ¿Qué cree usted que le debe a la literatura en el oficio que hace? Heinrich Böll es un ideal para mí, porque la vida y la acción son una sola unidad.
eso no es lo normal. Son muy, muy pocos también autores con los cuales yo lo he vivenciado. Ansel Nisin, que es un escritor turco, y Heinrich Böll era su novela, pues las ideas de un clown. Eso tiene cuando yo tenía 16 años y tenía que escribir una exposición para todo, como todo, y era cuál es mi profesión ideal, y yo dije que payaso, no en el circo, en el sentido más bien existencial, porque el profesor dijo, no, usted no, pasó al lado del tema. ¿Cuál es esa en la Till Eulenspiegel, en la literatura alemana, Schreck, von Hasek, Zweig, que es una novela de Hasek? Son figuras que también están en mí. Yo soy en el fondo un poco inocente. Y que yo siempre entonces estoy en el rol que hace como si nada de eso fuera tan normal. Pero obviamente hay que hacerse un poco más tonto, pero no del todo bobo. Es decir, ese payaso siempre está presente en mis roles en los que yo me involucro. Y Böll había escrito esta forma de personaje, pues como el payaso. Y por lo tanto, Böll fue para mí siempre me ha apoyado cuando estuve el proceso, que querían prohibir mi trabajo. Él habló delante del juzgado y habló por mí, que dijo que la literatura necesita este método, porque de una manera disfrazarse para ser el otro. Entonces él también dice que pues secretos, pues ha descubierto secretos y que los ha publicado en sus libros. Böll una vez en una carta me escribió, entonces como una obsesión por la realidad. Eso para mí obviamente es algo maravilloso que me lo hubieran dicho. Y él también dice en esta carta que a él es suficiente unas pequeñas partículas de la realidad para poder estructurar toda una novela de manera ficcional. También grandes escritores como Gabriel García Márquez dice que casi todo dentro de sus novelas es realidad. Y eso es increíble, la literatura universal, que es lo que se ha vivido y real e investigado, y qué es lo que luego se comprime literariamente. Porque existe pues lo que es el original de lo que se hizo como informe y luego lo que salió como resultado de la novela. En los países romanos no son tan rígidas las separaciones. Es decir, un buen informe, un buen reportaje, realmente esos límites fluyen más. En Alemania realmente son muy separados. Pero usted es un hombre de grandes partículas de la realidad, de acción. Y a mediados de los años 70 hace una acción muy temeraria, podríamos decir. Se va a Grecia a una protesta en contra de la dictadura, dispuesto a que lo apresen para contar esa experiencia. Quisiera que me contara sobre esa experiencia y cómo es su método de trabajo, cómo hace para padecer hasta la prisión y después contar eso que le pasa. Eso no fue una acción de reportero, eso porque no lo puedo separar. Realmente no sé qué soy, no soy un reportero normal. Fue mi iniciativa, obviamente tenía que hacerlo. Yo hacía parte del Comité de Solidaridad de Grecia, y en esa época la democracia pues no existía, y los fascistas estaban dominando el país. Existían realmente personas desaparecidas, como en Argentina, personas que desaparecían, donde los familiares no sabían dónde quedaban. Y en esa delegación me di cuenta, realmente no hay respuestas, nada se pude indagar e investigar. Entonces
entonces me voy a volver yo mismo un preso político. Yo tengo que llegar ahí, lo voy a vivenciar. Yo pensé que iba a llegar como a una de esas islas donde había muchos desaparecidos, sospechaba que ahí estaban los desaparecidos. Y esta acción para volverme un preso político era muy de las cosas más fáciles que hice. Entonces simplemente me encadené en uno de esos postes de luz cerca al Parlamento y empecé a distribuir papeletas. Y yo sabía perfectamente lo que me esperaba. Hice hasta el testamento antes. También tomé medicamentos contra el dolor para no hablar tan rápido, porque si me hubieran reconocido inmediatamente, porque ya no era un desconocido, pues me hubieran mandado inmediatamente hasta el próximo avión. Entonces no se trataba de eso. Y son tan amorosos, hasta te pagan el viaje de vuelta. Entonces me volví muy anónimo, me vestí como un puro griego. Entonces obviamente cuando me pegaron, me torturaron, que fue tan duro, pero que al finalmente dije lo que dije, que yo era un obrero pues de barcos y que hizo una acción. Y después obviamente que supieron de quién al principio pues me fue tal la tortura que las fotos no me alcanzaron a hacer saber a los demás que era yo. Realmente en la parte, digamos, pública de Alemania he logrado muchísimo, porque la mayoría era prensa conservadora, también existía una de izquierda y liberal, pero la prensa conservadora, y obviamente habló como de Grecia, como si esa junta militar pues era una cosa muy común y corriente. Strauss, que era uno de los gobernadores, pues entonces él obviamente dijo que pues le pasó eso era lo que se merecía. Bueno, pues un par de torturas, eso no importa, unos golpes no importa. Pero en la prensa liberal se vio de una manera muy distinta. Realmente fue más bien admirado, sino que empezaron a hablar de las condiciones y la situación en Grecia. Y yo también podía sacar información por donde estaba preso, y realmente cuando pude pues mandarlo fuera del país en BBC, pues estaban pasándolos todo el tiempo. Pero no es suficiente con eso. 2 años después o un tiempo después, usted se convierte en un comerciante de armas y tiene una cita bastante extraña en Düsseldorf, creo, con un señor portugués que aparentemente le va a comprar unas armas. ¿Por qué no nos cuenta quién era ese señor portugués y qué fue lo que pasó con Portugal en ese entonces cuando usted se convirtió para desenmascarar el poder, la dictadura portuguesa en comerciante de armas? Eso fue también, más que como coincidencia, no fue una investigación que tenía como meta eso de pues tratar de evitar un putsch. Yo estaba viviendo en una cooperativa después de la revolución de los claveles, y también yo lo sentí cuando yo me negué a presentar el servicio militar. También pues yo le ponía flores a mis camaradas y le ponía en sus escopetas flores, y claro, obviamente se morían de la risa. Mucho antes de que el clavel se fuera el símbolo de la revolución de Portugal. Entonces era una revolución pacífica donde una canción era la que empezaba la revolución. Era de Claudio Morena, que escribió la poesía. Esto fue para mí realmente un sueño. Entonces fui allá, viví en una cooperativa, manejé un tractor, coseché. Entonces ahora estaban pues manejándolo los nuevos propietarios de esos terrenos. Ese hombre, sobre todo en el norte de Portugal, en ese monto,
que la revolución debía ser rechazada, los sindicatos, pues eran las oficinas de los sindicatos, les prendían fuego. Y yo lo que quería hacer inicialmente un poquito de investigación, irme para el norte, qué clase de radicales de derecha son. Solamente me dieron el nombre de un sitio donde ellos se encontraban. Eso fue coincidencia. Siempre existen estas coincidencias. ¿Quién está detrás de esto? A veces me pregunto. Porque ya casi me puedo volver una persona creyente, claro que no creo. En relación con esto, había una persona con un perro alemán, yo más bien amo los gatos, y mi traductora era una gran amiga de los perros, y el que tenía este perro era uno de los activistas de los que ponían las bombas. Yo no lo sabía. Él preguntó: ¿ustedes qué hacen acá? Ya sentí, de pronto él sabe más. Nosotros no estamos aquí por coincidencia, nosotros estamos buscando contacto con los valientes, hombres valientes que van a poner este país otra vez en su sitio. Voy a cortar aquí un poco. Era uno de los activistas que siempre nos llevaba un paso más allá hasta los altos niveles de los militares, y ahí nos dijeron: ¿qué es lo que usted nos está ofreciendo? Tenemos muchas posibilidades. Entonces, ¿qué político está detrás? Y yo dije: en Alemania solo puede haber un político que podría mantener estos contactos, que no quiere tener nada que ver con la revolución, y que querían, pues, que Strauss quería pues realmente también enviarles las armas, y que tenía de verdad contacto. Entonces yo volví una vez de este tiempo a Alemania. Entonces hice el reportaje sobre el colectivo donde yo estaba trabajando. Entonces recibí una llamada y me dijo: ven a Düsseldorf, que hay alguien muy importante que quiere hablar. Entonces alguien me recibió en el aeropuerto, alzando, tapándose la cara como alguien que no quiere ser fotografiado. Y entonces en el hotel se quita sus gafas y se pone unos monóculos. Y yo no podía... No puede ser, es Spínola mismo, el expresidente. Él es el que está detrás de todo esto y quiere hacer esta putsch. Arequines era el único actor que hubiera podido hacer pues el rol de Spínola, pero pues yo sabía que no era él. Entonces ya él me contó de todas las acciones de terror. Yo le dije: claro, le vamos a dar todas las armas que necesitan. Entonces hicimos toda una lista del terror, de todo lo que ya hasta ahora en acciones de terror ya se había llevado a cabo. De esta manera supe que había pasado. Entonces yo también dije: nosotros queremos realmente física, queremos volver físicamente, queremos exterminar todo. Entonces eso todo se grabó. Entonces cuando viajó otra vez, entonces le dije, él vivía en Suiza. Obviamente no podía tener actividades políticas. Entonces obviamente en Suiza lo tomaron preso después de que yo publiqué todo lo que había dicho, y él viajó directamente al Brasil, lo mandaron a Brasil, y obviamente pues el putsch no se llevó a cabo. La conspiración pues no se pudo llevar a cabo. Spínola sería equivalente a un general de la República de este país, lo cogen en un país cercano haciendo tráfico de armas en la dictadura de Salazar, para contarles un poco el contexto de esa historia. Después usted se convierte en un periodista de una revista que se llama Bild, cuyo equivalente en Colombia no existe realmente, sería una especie de revista de farándula con diario sensacionalista, en donde estos periodistas hacen un montón de trampas que usted denuncia. ¿Qué es el periodismo sensacionalista y cómo fue esta experiencia en Bild? Man muss sagen, Bild ist schon
eine Besonderheit. Hay que decir que es una cuestión muy singular, por lo menos en esa época donde me infiltré, bajo otro nombre y otros papeles. Entonces fue Eser, que es un juego de palabras con Meser, que quiere decir cuchillo. Entonces él dijo que él había sido teniente en el ejército, que existía, pues manejaba toda la parte psicológica. Entonces obviamente les dieron el puesto. Entonces él tenía que hacer una cantidad de cosas pues para cambiar su identidad, para poder mostrarle luego al público cuáles son esas violaciones de derechos humanos que llevaban. Realmente tuvo un gran efecto. Fue la primera vez que con hechos se podía demostrar que como esta revista hacía falsificaciones, como si no era realmente una dirección reaccionaria. Willy Brandt también hacía parte de eso, que no pertenecía, digamos, a los personajes que no estaban dentro de la lista con las cuales estaba de acuerdo la revista. Entonces realmente iban detrás de las personas, siempre los demostraban de manera negativa, y otros que más dentro de este concepto reaccionario pues eran mostrados con conceptos positivos. También ha habido personas que después de informes que sacaba esta revista se suicidaban. Entonces hice 3 libros, y el primer libro, que tuvo un gran efecto, pues se intentó que se llevara ante un juzgado, es decir, que a través de un juzgado se prohibiera. El consorcio Springer tenía obviamente un juez que también era amigo pues dentro del señor Axel Springer, y todo lo que a este editor no le gustaba, no porque era algo no correcto, pero lo que a él obviamente tomó esa idea de entrar de alguna manera, es decir, darse a conocer como alguien que no es en realidad la persona realmente. Eso era un delito. Tuve un gran proceso. También voy a hacerlo más corto. Después de 5 años en todas las instancias de la Corte Suprema, entonces para los reporteros, en la historia del reportaje realmente es un parágrafo, porque cuando se trata realmente de violaciones realmente graves de los derechos, entonces el público tiene el derecho de ser informado, el público. Entonces en el caso dijeron como razón para haber dado esa sentencia, porque se trata realmente, el método debe ser realmente permitido. Realmente eso le dio todo un espacio para poder hacer, pues, cómo se hace en la cámara escondida, oculta, etcétera, con otra identidad. Realmente están ahora protegidos por la ley. Y ahora obviamente hay colegas también en los medios como la televisión, entonces lo usan. Y eso es después de que esa sentencia se hubiera emitido. Entonces realmente que el trabajo principal es eso. Después, para poder aguantarlo a través de todas las campañas, los procesos, es muy difícil, pero hay que llevarlo a cabo hasta el final. Entonces ese trabajo realmente real es haberlo vivido. A veces soy dramaturgo y actor al tiempo, también obviamente tengo un placer, obviamente provoco, ahí salta a relucir el payaso, pero después de que haberse publicado, yo, claro, ahí es donde me empiezo a hacer a pensar que es todo lo que eso puede producir. Tengo que decir, estamos viviendo en un estado de derecho, pero eso también hay un mundo entre la realidad y eso. Si yo mis libros no tuvieran esa gran distribución y lo hayan leído tanta gente, entonces sería hoy en día un mentiroso. Entonces, estaba realmente en el límite muchas veces de parar. Entonces mis lectores fueron aquellos que lograron que esta gran distribución de mis libros se haya dado, y que
es que pues he sido bastante aceptado y pues sí, eso obviamente lo utilizo. Le pregunto por lo que acaba de decir y creo que se lo están preguntando muchos en la audiencia. Antes de preguntarle por su libro más famoso en Colombia, que es Cabeza de Turco, ¿es legítimo disfrazarse para un periodista para obtener la información? ¿Es legítimo convertirse en otra persona y quizás engañar, entre comillas, a quien lo está empleando a uno con tal de denunciar el poder? Por lo menos hay un límite para mí y eso es todo el ámbito privado. Ese método no tiene nada que ver, eso no tiene lugar ahí. Y también al mismo tiempo, entonces siempre lo que yo defiendo son a los más débiles frente a los más poderosos, eso es un principio. Entonces siempre yo tenía que justificarme, eso no se hace. Es decir, hasta ahí el público pues funcionaba y mis enemigos lo han logrado. Entonces que se discutiera sobre los métodos y no sobre los contenidos terribles. Pero yo daría otro paso más adelante, que aquellos que solamente desde afuera hacen la investigación y de todos los sitios pues, oficiales de los consorcios, de los políticos, que solamente llegan hasta ese punto de la superficie. Esos son a los que no le tengo tanta credibilidad. Existe también pues, un informe que se da a través de comunicados en doble sentido, ¿no? Que a través de las invitaciones pues, lo manda, se da como si fuera real. El método de darse como otro siempre es más efectivo. Y para mí también al mismo tiempo es una necesidad existencial. Cuando yo estaba en el colegio, todas estas materias teóricas, no era muy talentoso y de alguna manera tenía que vivirlo, porque así lo podía aprender mejor. Y eso lo sabes que en los juegos de rol las personas entienden mucho mejor y también a largo plazo son marcados, como si simplemente uno lee, se queda en lo teórico. Es decir, este juego pues es también un proceso de aprendizaje. En la investigación siempre ha sido aceptado, por ejemplo, en investigación de campo, donde científicos y estudiantes se convierten en científicos y se dan como otros, por ejemplo, estudiantes de psiquiatría en los Estados Unidos que antes de declararlo a alguien como esquizofrénico, se dieron ellos mismos como esquizofrénicos y los médicos le decían que no tenían sanación. Entonces, obviamente, es una manera muy, muy clara de ser crítico, de decir que no se puede sanar a alguien cuando era simplemente jugando el rol del esquizofrénico. Entonces, la credibilidad llega, que uno lo hace a largo plazo, entonces que aquellas personas con las cuales uno se encuentra los protege, y proteger a los informantes es muy, muy importante. Entonces, con todos aquellos colegas me convertí amigos, es un circo de amigos que se convirtió y con ellos he trabajado y para ellas siempre ha sido una gran satisfacción. Entonces, al fin alguien lo hace, se decían. Entonces, eso sería la consecuencia, perder el puesto de trabajo. Voy a solamente hacerle dos preguntas más, atendiendo su solicitud de que quiere que los estudiantes le pregunten cosas. La primera de ellas, o más bien, la penúltima de ellas, sería por el libro más famoso que usted escribe a comienzos de los 80. Ese libro, que se llama Cabeza de Turco, describe la vida de un inmigrante turco en el mundo del trabajo, de las acerías primero, y luego como chofer de la burguesía, de una familia burguesa alemana. Quiero que me hable de esa experiencia que es tremendamente reveladora, no solamente de la inmigración, sino del espejo de la inmigración, que son el país que recibe a esos otros que no siempre son tolerados. Alemania tiene un pasado que realmente es excepcional.
la exterminación industrial de millones de judíos. Eso ha causado terremotos, tiene consecuencias familiares y sobre todo en el tiempo después de la guerra, donde Alemania se desarrolló y no había mano de obra suficiente. Entonces vinieron de muchos países que entonces llegaron que eran suficiente menos para cualquier trabajo y que también estaban dispuestos a hacer el trabajo menos bien pagado y mal trabajo. Yo vivo en una parte donde cada segundo o tercero es un trabajador del extranjero. Entonces siempre he visto vecinos, pues sobre todo turcos, que sus condiciones laborales que eran tan inhumanos y que también obviamente arruinaban su salud, que sin protecciones laborales, sin máscaras contra el polvo, realmente eran llevados a otra tumba. Entonces, y todo el mundo ellos sobre todo tenían miedo de informar sobre eso. Entonces yo decidí volverme uno de ellos. Obviamente, pues a través del disfraz no es tan difícil. Y desde entonces también me prestaron los papeles correspondientes de un vecino turco que me lo hizo. Y después estuve en obras, en McDonald's, en obras de construcción, en McDonald's. Hoy era muy distinto, pero también se discriminaba mucho en McDonald's como turco y las cuestiones higiénicas realmente era terrible. Y eso también a muchas personas se les fue el apetito cuando supieron de esto, pero de lo peor fue en la acería más grande, Grupo Thyssen, donde yo estaba. Es decir, yo tenía el que hacía todas las cuestiones de limpieza. Dicen que todos los que eran realmente eran protegidos, que tenían salud, menos problemas, pero donde nosotros teníamos que ir allá donde era lo peor, donde no habían cascos, donde no habían zapatos especiales y las personas, obviamente, los propietarios trabajaban. Ganábamos menos de la mitad que los demás que sí tenían protección. Viví 2 años en el rol del turco y después publiqué el libro. Entonces, dentro de la población se llegó a tener una conciencia, porque muchos no sabían lo que estaba sucediendo. Tenemos más de 2 millones de trabajadores turcos. Ellos no sabían las condiciones en las que vivían. Eso llevó también que se cambiaron las condiciones dentro de las fábricas en las cuales estaba el ministro de Trabajo y con un grupo de investigación se encontró conmigo y obviamente hubo procesos contra los directivos de este consorcio, pues tuvieron que pagar multas y eso. Empezaron a trabajar ingenieros de seguridad y ya no tenía nadie que trabajar 16 horas, pues ya las máscaras eran una obligación, tuvo un gran efecto, pero a largo plazo, no en este consorcio, están bien. Y obviamente siempre habla uno de los directivos que habla del libro para que no vuelva a suceder eso en su propio consorcio, pero en otras empresas a nivel nacional en alemán. El trabajo de la mano de obra, donde pues no existen papeles oficiales, no son solamente turcos, son rusos, polacos de Ucrania, que también pues son maltratados, no tienen derechos y también trabajan por horas que no alcanzan para vivir. Finalmente, como no puedo detenerme en cada uno de sus suplantaciones o trabajos que hizo después como repartidor de correos, hizo un viaje como negro por Alemania, ha hecho diversos, oficios, y solamente quisiera hacerle una pregunta antes de la pregunta que va a hacer Jürgen para terminar y darle la palabra a los estudiantes, y es, si usted tuviera que sacar una conclusión de estos 40 años haciendo reportajes sobre el mundo del trabajo, ¿qué tendría que decir? Ich meine, ich bin ein bescheidener Mensch, ich habe nie damit gerechnet, welche Wirkungen ich erziele. Ich habe es eigentlich immer gemacht, weil es für
Jamás pensé que yo iba a tener este efecto, porque era como cómo podía yo aprender más y también saber producir esa sensación de pertenencia. Pero mientras tanto, este efecto que trajo un cambio de conciencia en la sociedad. Siempre vienen personas, y me dicen, tu trabajo me llevó que me volviera una persona comprometida, que tuviera coraje civil, y que ya me comporto de una manera social. Y muchos reporteros me dicen, periodistas, me dicen lo mismo. Y por lo mismo, tenía un efecto muy infeccioso lo que yo llevé a cabo. Yo aún sigo trabajando, yo todavía me siento lo suficientemente fuerte que estoy preparando unos 9 roles, estoy dentro, pero porque sí, porque los colegas de acá que están, tengo un gran respeto por los periodistas que trabajan aquí en esta clase de cosas, porque paramilitares uno se mete entre ellos o está investigando sobre corrupción o con las FARC, que es lo que ha sucedido, que también que ya tiene estructuras más bien de mafia, y eso lo puede realmente publicar. Eso realmente no se puede hacer según mi método. Eso lo puede hacer solo alguien que no sea muy conocido y trabajar durante años en esto. Y eso lo publica, pero no se lo estoy aconsejando a nadie. Yo no sé si aquí yo tuviese ese coraje. Lo que a mí me concierne, que una parte de mi trabajo, que ayudo a las demás personas. Todos los días recibo correos de las personas que han sido explotados, que se burlan, que los maltratan. No todo lo puedo publicar. Yo tengo ahora una fundación donde uno empieza desde pequeño, que reciben becas para poder trabajar a través de estos métodos. Yo tengo WorkWatch, que es una oficina, que 2 colegas que están investigando estas injusticias, y yo mismo, casi más de la mitad de mis actividades consiste en que yo contacto pues jefes de personal, de empresas, y entonces simplemente le digo, por favor, he sabido que a esta persona le ha pasado esto y esto, por favor, vuélvalo a contratar. Pero si usted no lo hace, yo lo voy a publicar. Entonces, con estos casos, realmente que le llegue la justicia a estas personas maltratadas. Y para mí eso es una gran satisfacción. Entonces, por eso ya hoy en día no tengo que publicar todo. Hola, sí, ahora. Quiero 2 muy breves preguntas hacer a Günther, contando un poco el panorama cómo está en Alemania, aprovechando eso. En Alemania, y se sabe, Günther está muy conocido de sus libros, y ya contamos las historias de las publicaciones durante muchos años en distintos roles y todo eso. Y hace poco en los diarios en Alemania salieron titulares que dijeron: este hombre, ¿por qué no puede callarse? Porque hizo tantas cosas en su vida, se puede jubilar, se puede vivir en su casa tranquilo. ¿Por qué este hombre no para rompernos los huevos? ¿Por qué sigue trabajando con eso? Eso es mi pregunta a Günther. Ya eres un señor grande, Günther, ¿por qué no puedes callarte? Ich meine, La edad puede ser relativa, sentida, y en este sentido me siento más joven que hace 20 años. Es un poco paradójico, pero así es. En la botánica, que pasa muchas veces en que un árbol, por ejemplo, florece de una manera increíble justo antes de morir. Entonces yo siento eso. Entonces la gran paz y la tranquilidad eterna, pues eso ya me dará tiempo para descansar. Quiero todavía lograr cosas, sería un poco cobarde y hasta aquí y no más. Sí, claro, pero lo podría hacer, pero no podría ser responsable en ese sentido frente a los demás.
Entonces, si me buscan a mí por ayuda, entonces pues tengo mucho que hacer. También pues es muy satisfactorio y placentero. Los roles, siempre hay la cómica de la situación, eso se produce solo. Y eso también es como un ejercicio de relajación, porque si usted se vuelve, tiene que ser de una manera un poco... en todas partes, en Alemania se vive, pues se viven como pues castas por niveles sociales. Es casi como en la India, de los intocables, ¿no? Que eso si funcionan socialmente a otra parte, como si no pertenecieran a la sociedad misma. Entonces ahí soy necesitado, y entonces mientras yo sea necesitado puedo ser útil. Muy bien. Sí. Y mi última pregunta, antes de dar la pregunta a ustedes, porque a Günther les encanta si tiene una conversación también con el público. La última pregunta es, ¿cómo te sientes tú viajando 12.000 kilómetros, 12 horas en el avión? Moment, ist ausgegangen. ¿Entiendes? Wie geht's wieder an? Se rompió el canal. Ja, bitte. Danke, Entschuldigung. Bueno. Ja, ich höre. ¿Cómo te sientes tú después de viajar 12 horas, 12.000 kilómetros? Llegas a Colombia, sales del avión, no entiendes muy bien el español todavía y ves acá 800 jóvenes que te escuchan. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente Günther Wallbach en otro mundo que también es tu mundo? Estoy muy, muy feliz que existe semejante interés, sobre todo en la gente joven. Ese es el futuro. Yo creo realmente lograr otros niveles en las sociedades, como Gandhi, por ejemplo, que hizo pues todo ese proceso de paz a través de métodos pacíficos. Gorbachev, por ejemplo, que pues superó la Guerra Fría. Todos los que estamos aquí aportará a cada uno a su manera que se pueda formar una sociedad distinta. He visto realmente esas personas jóvenes en distintos que emanan realmente una energía increíble. Existe otra vida y eso lo tenemos que propagar, lo tenemos que volver algo que tenga sabor, que se quiera hacer. Ustedes son las personas del futuro y no aquellos que son de los regímenes autoritarios, dictadores. Yo creo que la mayoría de la sociedad, y también aporta el Internet, porque todo se sabe, no se puede realmente callar hasta en los sitios más recónditos, cada uno en su campo, hacer todo lo posible. Entonces todo es mucho más posible de lo que tenemos. Yo veo esto me da un impulso que no solamente es placentero, que también me da esperanzas, y eso existe en todos los países. Es un movimiento como en España, en Francia, donde los jóvenes van a las cañas, hacen demostraciones de manera pacífica para lograr una sociedad distinta. Y realmente agradezco muchísimo que haya semejante interés. Gracias, Günther. Vamos a... Buenas tardes, soy Camilo Buitrago de la Universidad Santo Tomás, estudiante de Comunicación Social. Quiero preguntarle a don Günther, hace un momento usted dijo que, en comillas, no soy un reportero normal, y en la universidad nos enseñan muchas teorías y modelos acerca de la noticia y el periodismo, pero considero que solo la vida y el ejercicio de la profesión nos enseña a buscar la verdad. Después de toda su experiencia, ¿cuál cree usted o cuál considera que es el rol de esos nuevos periodistas que estamos acá y de esos nuevos jóvenes periodistas de la sociedad? Hay muchos caminos de encontrar la verdad y tener un efecto ilustrador. No tengo realmente la patente, este es mi método, pero pues donde los más jóvenes también tienen como la necesidad de hacerlo. Se necesita mucho tiempo y también estar dispuesto al riesgo
debería existir una fundación que lo posibilita, que pueda realmente trabajar un tema durante un tiempo largo. Eso es desde siempre que sea el ángulo del más débil frente al más poderoso. Siempre estar del lado de los débiles. Eso se puede cambiar políticamente, ¿no? Eso puede yo a veces ya cambio los que inicialmente eran los que estaban siendo perseguidos, hoy en día están en el poder y hacen lo mismo lo que a ellos les habían hecho. Es decir, siempre son los que están sometidos, los débiles. Y eso tampoco le digo lo que tiene que hacer, simplemente veo. La pregunta fue otra. Yo le aconsejaría tengan una segunda opción de profesión. Una segunda opción. Y también especialícense, que sea solo un sector, que sean tan técnicamente sepan tanto sobre el tema, entonces realmente nunca los va a alcanzar el agua. Vuélvanse especialistas. Si yo viviría acá, de pronto aprendería, por ejemplo, el idioma de unos indígenas y vivir con ellos. No en forma de calidad, sino simplemente porque yo mismo quiero aprender una cultura distinta y encontrar una armonía ecológica. Por mí sería realmente un tema muy, muy constructivo. Pero a nadie se lo puedo decir que lo haga. Es decir, no siempre sean periodistas con periodistas. Entonces tienen que salirse de esa isla grupal y ir hacia donde las personas que no pertenecen a esa. Y entonces si uno tiene el contacto, siempre ser escépticos respecto a lo que se oye. Eso también es un impulso muy, muy humano. Todos somos seres sociales, todos pertenecemos por lo general a un grupo y entonces también son simpáticas. También las personas que extorsionan pueden ser terriblemente simpáticos. Entonces las seducciones son enormes. Entonces, por ejemplo, en Alemania el trabajo del lobby son de las historias de comunicación, porque siempre alrededor de los políticos hay por lo menos 3 o 4 que hacen lobby. Yo también, como periodista, llegó, por ejemplo, un jefe de un consorcio, entonces viene con el señor de prensa, usted nos ayudó para reconocer nuestros problemas. Sí, está muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ya existe un consejo de la empresa, entonces dicen, sí, ya tenemos 35, un consorcio donde hay 30.000 trabajadores, ustedes, entonces al año siguiente, entonces ya eran 80 los del consejo. Pero entonces ya existen las invitaciones a los eventos y te ofrecen una cantidad de plata, lo que yo nunca por lo general exijo. Entonces dije, voy a hacer este evento, pero voy a hablar de manera crítica en todos sus círculos. Entonces le voy a mostrar crítica, pero los honorarios no lo voy a tomar, sino más bien mándele esa plata a una persona que acaban de sacar del trabajo que lo necesita. Entonces esas seducciones son enormes, entonces uno tiene que tener una supervisión de otros campos, tener confianza, poder contar con ellos, y con eso se aprende mucho. Bienvenido a Colombia, primero que todo. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza cuando el miedo acecha? Cuando se encuentra en una situación peligrosa para su vida, ¿qué estrategias utiliza para calmar su miedo? ¿Y cómo elige usted el rol que va a desempeñar y cómo elige el enfoque con el que va a publicar su artículo, su nota, su libro? Primero tengo contactos que se encuentran existencialmente en esta situación. Entonces existe ya una empatía. Que es todo lo que se le está haciendo maltratando, que cómo no se pueden defender, que cómo no salen de esa situación. Entonces por un momento voy a volverme uno de ustedes. Entonces siempre estoy en una situación privilegiada, que todo
lo que a mí me hacen, eso se va a publicar. Entonces, obviamente, yo no me apodero tanto de esas situaciones y yo no me lleva a una enfermedad y a una angustia. Ese es un privilegio. Y cuando tengo ese privilegio, lo tengo que realmente aguantar hasta que realmente lo lleve a cabo. En Thyssen, pues en el consorcio de la celacería, realmente tragué mucho polvo. Entonces, pero yo lo hice solamente por un tiempo y los demás que pasaron por ahí por años y años que luego morían de cáncer. Entonces, en ese rol yo soy idéntico a los demás. Entonces, donde puedo volver público, puedo volver visible esa injusticia que se está llevando a cabo. También tengo pesadillas, claro, ahí sí me alcanza también. A pesar de que las pesadillas, las peores pesadillas son que alguien se dé cuenta, que me reconozcan. Y también una vez me sucedió, en los últimos años, lo he vivido 2 veces, que un colega me reconoció en una empresa de descuentos. Él no me sapeó. El otra vez fue un empleado el que me reconoció, pero él tampoco me traicionó. Es solamente cuando ya el reportaje salió a la luz, me dijo, entonces no quisiera volverlo inseguro y por eso no le dije nada. Eso me pasó, me dijo, me parece muy bien todo lo que hizo. Buenas tardes, Reinaldo Tangarife, periódico Proclama. Para que, primero que todo, bienvenido a Colombia, a la 26ª Feria del Libro. Y para que nos cuente referente sobre su primera experiencia, cuando eras niño, ¿le gustaba el periodismo? Y la segunda pregunta, allá en Alemania hay personas en condición de discapacidad y cómo son tratadas allá, cómo viven, cuáles son sus derechos. Muchas gracias. De pensamiento y de ser. A través de la literatura tuve una posición, logré una posición sin este profesor de alemán que realmente nos llevó hacia ser escritores de una manera muy sentida. Yo no hubiera aguantado todo lo que me sucedió en el ejército, porque la literatura tiene como un efecto que cambia. Hay una literatura que lo logra, y yo soy el ejemplo para eso. Entonces lo pensé hasta hacerlo pues de manera profesional. Hay países en Escandinavia, las personas que tienen una discapacitación los fomentan muchísimo, los ayudan, están en una muy buena posición. También el ente pues de escolar, todo el sistema escolar en Noruega, en Finlandia, es muchísimo mejor. Realmente Alemania está relativamente más bajo. Nosotros tenemos instalaciones para discapacitados, tenemos discusiones, una gran discusión si hay que llevarlos a colegios pues especiales. Hoy en día se dice que también tienen el derecho de visitar colegios totalmente normales. Que son unos grandes debates, se están llevando a cabo muy constructivos, es decir, se está pasando algo, pero a pesar de todos tenemos que aprender de otros países cómo es esa capacidad de lo extranjero, cómo es la capacidad no del personaje sino de lo extraño, cómo realmente recibirlo. A Alemania todavía le falta mucho para aprender en eso. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Morales, soy periodista orgullosamente egresada de la Universidad Externado de Colombia, a quien felicito de verdad por organizar estos espacios que son muy importantes, sobre todo en este momento que nosotros atravesamos por una situación muy difícil en nuestro país. Y le quiero preguntar al señor Wolfart, cuando yo estaba estudiando, tiene uno la idea de poder llegar a los grandes medios del país. Cuando llega uno a los medios se da cuenta que las cosas al interior no son como ese ideal que uno tenía cuando era estudiante, porque uno llega
en su afán de rebeldía y demás, pues tratar de hacer las cosas como uno quisiera, pero pues se encuentra con ciertas barreras. ¿Hasta qué punto el periodismo en momentos de guerra y de violencia como la que se viven aquí en Colombia llega a niveles de autocensura, y cómo lograr que esa autocensura no sea tan evidente? Y segundo, ¿por qué apostarle al periodismo independiente? Lo digo porque yo en este momento soy periodista independiente. Es muy difícil, pero creo que nosotros los jóvenes debemos apostarle a eso para lograr cambiar las cosas y lograr una mejor sociedad. Muchas gracias. Cuando yo comencé a trabajar, tuve un efecto pues muy pequeño de radio de efecto, y era había unas posibilidades muy conservativas y muy limitantes, y eso a través de los siglos fue que se desarrolló. Todos los estudiantes tuvieron un gran aporte con la pequeña revolución del 68, ¿no? Se trajeron oxígeno a todo eso. También mi trabajo también aportó que los mismos medios que son más conservativos ya reciben mejor mis trabajos, pero eso aporté a que se desarrollara. La mitología griega tiene un héroe que es Sísifo, ¿no? Que se tiene que subir, pues escalar, que siempre volvía y caía y volvía y subía. Era alguien que era para mí un ideal. Hay que hacerlo de la misma manera, porque si ustedes piensan que es lo correcto, es decir, ¿a cuántos llegamos? Uno siempre tiene que empezar en lo pequeño, a través de foros por internet, en programas radiales regionales. Todo lo que es real y toda la investigación del caos que viene de la meteorología, entonces es el efecto de mariposa, donde se puede simplemente el movimiento de las alas puede llegar a ser un terremoto. Son esos pequeños efectos son los que que son de manera sostenible. Eso sí puede influenciar las cosas. Y después de era pues de tantos cambios, no pensar en este momento que tengo que llegar a los grandes medios de una vez. Tenemos que hacerlo con pequeños pasos de manera casi que subversiva, desarrollarlo, y después de hacerlo de manera sostenible, entonces uno está en el camino correcto. Si después se ve todo lo que uno ha logrado y el efecto que ha tenido ese trabajo. ¿Y usted por qué en las varias obras se autocritica como el periodista indeseable? Y la otra, ¿usted cómo ve el periodismo colombiano en el mundo? ¿Lo ve bien o qué le hace falta? Cuando yo comencé en los años 70, el título realmente, eso de que era indeseado, pues eso ha cambiado. Al principio yo me encontraba en distintos procesos antes juzgados. Hoy en día soy aceptado, y también dentro de la sociedad realmente el 90% le parece correcto lo que yo estoy haciendo. Y además también los periódicos más de tendencia conservadora también lo ven de una manera positiva. Hasta esta revista Bild pues nunca pudo ni a través de procesos, a través de campañas callarme, y hoy en día ya no me molestan, porque claro que tengo que poner atención a no pertenecer a ellos en un momento dado, pero no puedo dar ninguna un juicio o condena frente a cuáles temas son posibles acá. Ya lo dije, cuando yo si viviría acá no podría vivir, no seguiría viviendo, porque todos estos temas peligra tanto, entonces no puedo decirles háganlo así. Eso no sería lo correcto. Entonces de pronto mandaría a gente joven a la muerte. Muchas fuerzas tienen que reunirse. La violencia está ya es muy importante que se esté acabando un poco, pero hay que trabajar muchísimo en eso, históricamente hablando. Vamos a hacer la última pregunta.
Buenas tardes. Es para hacerle la pregunta al periodista que por su trabajo de inmersión si ha sostenido algunas clases de actuación para hacer las puestas en escena con sus personajes que a través de la vida ha creado esos grandes libros. Lo loco de esto es que yo sería un pésimo actor, creo. Yo no podría realmente satisfacer un rol pues que ya está dado. La realidad siempre, desde la necesidad, uno me convierto en otro y también tengo las mejores ideas. Solo entonces me vuelvo mucho más agudo, más consciente. Y no creo que tenga talento para ser actor, a pesar de que cuando estoy en el rol me tengo que comportar siempre de manera nueva, pero si yo tengo que cumplir con un rol pues ya predicho, preestablecido, no creo que me vaya bien. Entonces por lo tanto, no creo que tenga que ver con algún servicio actoral, pero con empatía, esos roles constructivos. Si yo me convierto en aquel en donde a pesar de que tenga que hacer trabajos duros físicos, pero pertenecer a ellos, pues obviamente los roles eran terribles, esos roles en realidad indecentes, donde yo tenía que negarme a mí mismo. Y es muy, muy difícil después volver a salir de eso, como lo hice como comerciante de armas. Gunther, gracias por haber venido a Colombia. Y gracias por regalarnos esta hora y media de lección de periodismo. Creo que se merece un aplauso.